Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero responder a una pregunta que han hecho acerca de Romanos capítulo 8, verso 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, para responder esta pregunta hay que leer un poco el contexto y vamos a analizarlo un poquitito para llegar a la conclusión de lo que Dios quería enseñarle a la iglesia de Roma. En aquel entonces igualmente le daba esa sabiduría al apóstol Pablo, en el cual empieza diciendo, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos con Cristo. O sea, una persona que realmente tiene el Espíritu Santo, se ha entregado a Jesús, realmente no tiene ninguna condenación, está seguro, fundamentado en la palabra de Dios. Luego dice, porque por medio de la ley del Espíritu da vida, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es que por medio de Jesucristo, Dios nos dio la oportunidad de regularizar, o sea, realmente de recuperar lo que nosotros habíamos perdido a través del Espíritu Santo, al cual él mismo nos guía ahora. Ahora nosotros podemos ver qué es lo que es pecado y qué es lo que nos conviene o no nos conviene. Pero había otra cosa que el apóstol Pablo tenía que explicarle a los de la iglesia de Roma también, es que en efecto dice, en versos 3, la ley no pudo liberarlos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Y por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana. Es que Dios había dado una ley en el Antiguo Testamento y los hombres trataban de cumplirla hasta cierto punto, porque ellos cada vez que pecaban llevaban un animal sin mancha, lo sacrificaban, pero era como que en ese momento eso se paralizaba, ese pecado. Era en ese instante o en esos pocos días que ellos estaban con el furor de haber hecho el sacrificio, pero luego el pecado seguía igual, o sea, no lo quitaba. Y Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, al cual Él hizo un sacrificio grande y tomó y nos libertó a nosotros. La naturaleza, la ley, los mandamientos fueron anulados en aquel entonces por el poder del pecado que había en la humanidad, o sea, en el ser humano, la naturaleza. Fíjense que en el mundo entero hoy en día mucha gente realmente por su pecado anula las leyes de Dios. No creen en las leyes de Dios. Y eso es lo que hoy tú y yo tenemos esa condición de poder mostrar que somos hijos de Dios. Para poder mostrarles de que la ley de Dios no la están cumpliendo y que el pecado está condenando la ley de Dios. Aleluya. Pero luego nos dice que a fin de que la justicia demanda la ley se cumpla en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Nosotros vivimos, los que hemos sido lavados, los que hemos sido bautizados en su nombre, vivimos bajo el Espíritu de Dios, bajo la obediencia de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo. Y vemos que todos los versículos siguen diciendo lo mismo acerca del pecado, sobre la muerte, sobre la mentalidad pecaminosa en su muerte, mientras que la mentalidad proviene del Espíritu, en la cual los da vida, y los da vida, y vida en abundancia, y los da paz. Una mente que está continuamente dominada por el pecado conduce a la muerte espiritual. Mientras que una mente renovada por el Espíritu, su forma de pensar produce vida espiritual y paz en nuestros corazones.
Porque la mentalidad, dice el verso 7, pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Por eso vemos mucha gente negativa, mucha gente que realmente no quieren obedecer a las leyes de Dios. El orgullo la tiene sometido, la arrogancia, y los hace creer que ellos no necesitan, que ellos son perfectos, que ellos no cometen errores, que ellos no son pecadores, perdón, y que lo hacen todo perfecto, pero no pueden ser liberados. Están esclavizados del pecado. Y si seguimos leyendo, vemos que el relato de Pablo sigue advirtiéndoles a los romanos. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero si el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Oye, qué grande Pablo, porque cuando vivimos y experimentamos un verdadero arrepentimiento o un encuentro con Cristo, empezamos un proceso de identificación. No nos callamos, decimos que somos de cristianos, somos de Cristo. Amén. Que Cristo vive en nosotros y debemos ser nosotros testimonios espirituales. Aleluya. Porque así, de esa manera, matamos la naturaleza pecaminosa. Y si el Espíritu dice en el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en usted, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida en el cuerpo mortales por medio del Espíritu que vive en usted. Mira, ese mismo Jesús vino, murió, resucitó. Así también nosotros vamos a tener que padecer. Vamos a morir, pero vamos también a vivir. Vamos a ser levantados como fue levantado Jesús. Pero para eso tenemos que vivir en obediencia a Dios. La ley de Dios nos demanda que seamos obedientes. Y así, si nosotros llegamos hasta el versículo 14, es un versículo clave, clave en decirlo. ¿Por qué todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios? Mira, aquí te lo dice claro. Si permitimos conscientemente que el Espíritu nos guíe, que Dios nos guíe y nos conduzca y nos exhorta y nos lleva y nos disciplina, entonces seremos verdaderamente hijos de Dios, pues muchos resisten a ser realmente disciplinados. Pero si nosotros aceptamos esta disciplina de Dios, seremos verdaderamente hijos de Dios, o somos verdaderamente hijos de Dios. Y si ustedes recibieron un espíritu nuevo, no de esclavitud, no de miedo, dice el apóstol Pablo en el verso 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adapta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Si usted ha recibido esa libertad, si usted sabe muy bien que existe un espíritu que es un arma y ese es Satanás, que es el espíritu de temor que abraza a quienes viven bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Usted lo conoce, sabe. Entonces, si usted tiene realmente el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos coloca en una posición de hijos de Dios, permitiéndole clamar, permitiéndole escuchar, permitiéndole orar, permitiéndole buscar de Dios. Y el verso 16 dice, y el Espíritu mismo te asegura, mira, asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, la pregunta es decir, si realmente somos hijos de Dios. Pablo lo está diciendo aquí en el verso 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Solamente es tu conciencia la que tiene que ahora actuar en ti, dejar y preguntarte. Porque cuando empezamos a experimentar la presencia de Dios por medio de su Espíritu, entonces Él pone en nosotros una convicción real, tangible, confiable de nuestra
condición de hijo de Dios. Así de simple. Así de simple. Empezamos a experimentar la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces Él pone una convicción real, tangible y confiable de nuestra condición, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero sabemos que, dice el apóstol Pablo aquí, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El ser hijo de Dios, hermano, no nos va a decir que no vamos a sufrir, no vamos a padecer. Va a pasar lo mismo que pasó Jesús. Pero vamos a ser herederos de ese reino, si nosotros andamos en obediencia a Dios. Y ya vamos llegando al versículo que ha preguntado. Dice, de hecho considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. El sufrimiento para el creyente no debe ser tomado como una maldición o realmente, ay, solamente, ¿por qué me pasa esto? Soy cristiano, me sucede. No, mi amigo. Es importante entender que muchos de los sufrimientos que experimentamos o experimentaremos, los viviremos para experimentar una mayor gloria o un mayor peso de gloria a Dios revelada en nosotros. Y aquí está la pregunta a la cual decía, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. O sea, anhela. Claro, es eso lo que tienes que hacer. Es eso lo que debemos nosotros demostrar. Anhelar mostrar que somos hijos de Dios, aquí en la tierra. No allá, porque allá estaremos con nuestro Señor, no tenemos preocupaciones. Es aquí las preocupaciones, es aquí la lucha. Es aquí donde tú tienes que estar seguro que realmente, si tú eres cristiano, primero, obedecer a Dios, como decía el apóstol Pablo. Amén. Y no como algunos que por ahí dicen ser cristianos, leen la Biblia, oran, fueron bautizados, claro que sí. Pero pareciera que o realmente todavía no tienen la llanura del Espíritu Santo. O sea, no han dejado que Jesús habite dentro suyo. Porque todavía siguen, no vienen nunca a la iglesia, oran demasiado en sus casas o hacen lo que quieren, viven una vida cristiana como ellos creen, como ellos les place. Pero el apóstol Pablo siempre exhorta a orar sin cesar también, congregarse. Él mismo fundó iglesias y puso hombres para que ahí estén dirigiendo esas iglesias. Él se preocupaba, estaba preocupándose aquí de la iglesia de Roma, aconsejándolo, diciéndole que la ley de Dios no limpió, por eso tuvo que enviar a su Hijo. Por eso es que dice aquí claro, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Cuán maravilloso es la Escritura, amigo, hermana. La creación aguarda el anhelo con ansiedad y desesperación, la profunda manifestación o revelación de los hijos de Dios, no en la nueva tierra. No, ahí no. Ni en los nuevos cielos, sino ahora donde lo podemos experimentar por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Pablo le dice en el verso 20, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de Él, que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza. Te lo voy a leer como dice la Biblia, al cual el pasaje me han enviado. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versos 20.
quiero decirte que la creación fue sometida y ha vivido y experimentado una gran frustración, vanidad, muchas desgracias. Ha venido mucho en declive, más bien dicho. Ha vivido circunstancias tremendas, porque así lo ha dispuesto el Creador en el momento en que... ¿Pero por qué lo dispuso Dios de esta manera? Lo dispuso del momento en que el hombre cayó en pecado. Y lo que había sido sometido al hombre experimentó también su ofrenda. O sea, Dios hizo el mundo perfecto. Él lo hizo bien. Es más, cuando empieza la Biblia diciendo que dice, la Biblia habla hoy, vamos a leerlo porque esa es la que estaba usando. Yo de la otra manera me la sé, pero quiero leerlo como lo dice aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Wow. ¿Pero qué hizo Dios? Vio eso y dijo, hágase la luz, y empezó a ordenar. No es que Dios hizo el mundo malo, revuelto, no. Es un ejemplo, metáfora que está poniendo ahí. Es como cuando tú vas al almacén, y traes tu mercadería, tú la traes toda en tu bolsa, pero cuando llegas ahí a tu casa, no es que tu casa esté, la nevera esté toda ahí y tiras la bolsa ahí, llena todo ahí, no, tú vas poniendo cada una de las cosas en su lugar. Dios empezó a poner todo en su lugar en la creación. Pero por causa del pecado, la tierra ha vivido desórdenes y desórdenes. Quiero terminar diciéndote de que el fin de Dios es mostrarte de que si tú lees todo el contexto del apóstol Pablo que está aconsejando a la iglesia de Roma, si tú eres un cristiano, tal como dice el versos 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo te dice que somos hijos de Dios. Lo mismo que te dice ahí en el verso 14. ¿Qué dice en el verso 14? Dice en el verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiada por el Espíritu de Dios, eres una hija de Dios. Si tú andas en obediencia a Dios, eres una hija de Dios. Nadie. Ahora, si alguien lo dice, qué equivocado, porque no es juez en esta tierra. El único juez es Jesucristo. Y todavía Él no ha venido como juez, ni a culpar a nadie, ni a tildar a nadie, sino que Él llama hijo a aquellos que andan en su espíritu. Que Dios te bendiga y te guarde. Y espero que te haya sacado de esta duda. En el nombre del Señor Jesucristo. Como siempre, Iglesia Efesios 4:12, Jesús es salvación. Ya sabes, te esperamos en la calle Altamira número 8, localidad del Palmar, Murcia, en España. Como siempre, te saluda el pastor Eugenio Mesa. Si vives por aquí, vives en España, estamos en Murcia, en la localidad del Palmar. Nuestro teléfono es 677-886193. Te saluda el pastor Eugenio Mesa. Bendiciones.
Que Dios te rebendiga.